Ayer se cumplieron 40 años de la expropiación bancaria decretada por el presidente José López Portillo en su último informe de gobierno, a tan solo unas semanas de dejar el poder, y cuando Miguel de la Madrid, que no fue ni siquiera consultado e informado de esta decisión, era ya presidente electo. Mire usted, la expropiación bancaria fue el corolario de una administración que comenzó prometiendo renovar y transformar el país, que decía que nuestro mayor desafío era administrar la abundancia y que terminó en la peor crisis económica, social y política de nuestra historia contemporánea. Las consecuencias de la expropiación bancaria fueron terribles. Sus costos se alargaron durante años. Tuvieron repercusión incluso hasta la crisis de 1994. Una decisión política catastrófica. El último informe de gobierno del presidente de México, José López Portillo, aún se recuerda y critica. Hace 40 años, el 1 de septiembre de 1982, tuvo lugar uno de los informes presidenciales más dramáticos de la historia, quizás el más dramático de todos. Eran los años de la bonanza en México. Se habían descubierto enormes yacimientos de petróleo en un momento de altos precios internacionales. Ese auge, aunado a las bajas tasas de interés internacionales, llevaron a una oferta enorme de fondos líquidos en los mercados financieros. En febrero de 1982, la devaluación del peso llegó al 70%. Las tasas de interés comenzaron a elevarse, los créditos a escasear y a la par del exceso de gasto público, las reservas internacionales del Banco de México se agotaron en la tercera semana de agosto. Adicionalmente, el precio internacional del petróleo, del que dependía fuertemente la economía mexicana, descendió $4 por barril. Para poder tener el control del tipo de cambio, López Portillo nacionalizó la banca. Para responder a ellas, he expedido en consecuencia 2 decretos. Uno que nacionaliza a los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. El entonces presidente José López Portillo, quien se encontraba sumido en una crisis económica producto de malas decisiones que él mismo había tomado, culpó a la banca de todos los males que estaba sufriendo nuestro país. Lo cierto es que los decretos de López Portillo agravaron la economía del país. Los hogares mexicanos son los que más sufrieron, ¿no? Pero los productores también, ¿no? Todo se encareció, entonces vino una crisis con una caída fuertísima de la economía. En el sexenio 1976-1982 del presidente López Portillo se tuvo una inflación acumulada de 459%. Fueron los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari quienes derogaron los decretos de 1982. Al final fue necesario reprivatizar los bancos de nuestro país en condiciones que tampoco fueron las mejores, pero el daño ya estaba hecho. Será el pueblo, será la historia, los que evalúen el ejercicio de mi responsabilidad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Es José de Jesús N., alias El Fumador o El Cejón, detenido la mañana de este 2 de septiembre. Este hombre se escondía en Aguascalientes. Considerado el líder y operador logístico de los mezcales, el grupo que también se autodenomina el Cártel Independiente de Colima. Mantenía presencia en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Sobornaba a servidores públicos estatales y municipales para que le proporcionaran información y seguridad. Considerado responsable de homicidios, robos, privación ilegal de la libertad y extorsión de comerciantes en la entidad. Contaba con una amplia red de halcones que lo alertaban respecto a los operativos que llevaban a cabo las autoridades federales en contra de él y su organización. El fumador es identificado como la persona que ordenó la quema de vehículos y bloqueos de caminos luego de la detención de su jefe José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, ocurrido el pasado 18 de agosto en la Ciudad de México. Fíjate por la ventana.
El fumador no solo utilizó los bloqueos para manifestarse por la captura de la vaca, encabezaba a un grupo de defensa jurídica en Colima con el que buscaba sacar de prisión a su jefe. En el pasado, el fumador utilizó a su equipo legal para sacar de prisión a varios integrantes de los mezcales. En tanto, un juez de Almoloya de Juárez decidió no vincular a proceso a la vaca, pese a ser detenido en flagrancia con armas y droga. Es un peligroso criminal que está imputado en diferentes ilícitos, como es homicidio de un agente de investigación que lo trasladaba en cumplimiento de una orden de aprehensión al estado de Tamaulipas, como son los hechos violentos del Cerezo de Colima, que dieron como consecuencia un saldo de 8 muertos. La vaca permanece recluido en Almoloya debido a que tiene pendientes 2 órdenes de aprehensión en Colima y Tamaulipas. Le vamos a mostrar un adelanto de un documental que verá próximamente en la pantalla. Es un documental sobre Ricardo Salinas Pliego, sobre la historia de él y de sus empresas y el porqué de su forma de entender la vida y los negocios. Es un documental que dirigió el maestro Raúl Quintanilla y que próximamente estará en las pantallas. Este es un pequeño adelanto. Mira, no nos engañemos. Mientras más rico eres y más poder tienes, menos probable es tener amigos. Tienes que tener el carácter para esto. Creo que él estuvo muy consciente de que su camino tenía muchas contras, ¿no? Siempre hay un precio que pagar, porque elegir es renunciar. Es claro que estar en una posición de liderazgo, naturalmente, es una posición solitaria. Nadie está en la silla contigo, ¿me entiendes? Pues es que la guerra realmente empezó el día 1. Cuando llegas tú a competir, a la competencia no le gusta que de repente te lleves un pedazo importante del pastel. Pensemos por un momento que TV Azteca viene a romper el monopolio de Televisa. Después Unefón viene a ser un participante incómodo en el negocio de las telecomunicaciones. Banco Azteca vino a cambiar la manera en la que se hace banca en México y obviamente no le gustó a los grandes bancos. Hemos sido agredidos por mafias, algunas formales, algunas informales. Se ha dado unos golpes durísimos, pero tiene una capacidad de resiliencia tremenda. No lo van a lograr. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, y voy a usar todos los recursos que tengo para triunfar. Y no me van a ganar. Y esta semana fue detenido en otra buena acción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Batlea. Él es apodado El Batlia, quien era el mayor productor de drogas sintéticas en la Ciudad de México. Era especialista en montar narcolaboratorios con cuya producción proveía de drogas a diversas organizaciones de narcomenudeo, sobre todo que operaban aquí en la Ciudad de México. Y sigue llamando profundamente la atención la designación del joven Pablo Tadei como nuevo director de la empresa pública Litio MX. Primero porque está terminando un doctorado en Harvard, lo cual es muy meritorio, por supuesto que es muy meritorio, pero el doctorado es sobre salud medioambiental. Su especialidad nada tiene que ver con la minería. Segundo, porque nunca ha trabajado ni en el sector privado ni en el público, lo cual no lo hace un mal académico, al contrario. El tercero porque es el hijo del superdelegado del gobierno, Jorge Tadei, en Sonora. Y cuarto, y no es menor, porque como ya hemos dicho, hoy no existe ninguna explotación de litio en México.
Lo que estamos haciendo con nuestro sector energético no tiene lógica alguna. Mire usted, un gobierno con posiciones de izquierda tipo populista, muy parecido a lo que sucede en el gobierno de López Obrador, es el gobierno de Fernández de Argentina. Pues bien, se va a anunciar próximamente en ese país una inversión de la empresa energética de Malasia, Petronas, una de las más grandes del mundo, que será en un inicio invertirá 10,000 y terminará siendo unos 40,000 millones de dólares para extraer, explotar y exportar petróleo y gas en un yacimiento que se llama Vaca Muerta. Se asociará con la empresa estatal YPF. Y mire usted, en ese acuerdo de inversión destinado a enviar gas y petróleo a Europa ante el boicot a Rusia, dejará, cuando esté en plena explotación dentro de unos 2 años aproximadamente, unos 15,000 millones de dólares anuales de exportaciones de petróleo y gas. Nosotros estamos invirtiendo de dinero público, como dijo ayer el presidente en el informe, sin inversión privada, 20,000 millones de dólares en una refinería como Dos Bocas, que terminará produciendo lo mismo que la refinería de Deer Park, la que se compró en Texas, que costó nada más y nada menos que 13 veces menos que Dos Bocas. Saque usted la cuenta a ver si es una inversión que realmente nos conviene. Hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge en la Hoguera del Poder van a hablar sobre la vida de un personaje que cambió el mundo a fines del siglo XX. Me refiero a Mikhail Gorbachev, quien murió esta semana a los 91 años. A los de los niños, de oír la palabra, pues no se puede decir. Y bueno, ya estamos en esta hoguera y por supuesto, Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, como decíamos ahora en la presentación, es una de las figuras que marcaron el final, las últimas décadas del siglo XX, con repercusiones hasta el día de hoy. Pero antes de hablar de Gorbachev, veíamos hace unos minutos, antes de presentar la hoguera, este documental que has hecho, que has trabajado, Raúl. Muy buenas noches. Maestro, ¿cómo está? Lo hicimos un grupo. Sobre sí, el director de todo el grupo Salinas, sobre Ricardo Salinas Pliego. Cuéntanos un minuto en qué consiste ese documental. Es un testimonial hecho para poder dar un sentido. Todo ser humano que llega a una trayectoria que puede llamarse exitosa es porque tiene una gran cantidad de esfuerzo por detrás. Los seres humanos, cuando revisan a la figura exitosa, muchas veces no se ve la trayectoria del esfuerzo. Piensan que es espontáneo. Que todo es espontáneo, que todo es sencillo, pero a mí siempre me parecerá muy importante una idea. Creo que la palabra empresario en este país es una palabra que no ha sido entendida, porque son seres que toman grandes riesgos, hacen grandes trabajos, hacen grandes esfuerzos y pueden perder todo en un riesgo de operación. ¿Sí? O sea, ponen mucho en juego. La palabra empresario creo que en este país no ha sido bien entendida y acercarse a la figura del señor Ricardo Salinas es acercarse a la figura de un empresario con una visión, con un país, con algo que él desea que se construya, el bienestar, la prosperidad incluyente y la abundancia. Por eso es interesantísimo el trabajo y la posición del señor Salinas. Mira, más allá de, ya veremos cuando se presente completo, es interesantísimo el adelanto que presentó el propio Ricardo sobre este tema, pero más allá de todo esto, ya lo veremos, cuando uno habla de Gorbachev, regresamos al tema de Gorbachev, cuando uno habla de Gorbachev, en uno de sus libros él explica cuál es el génesis de la perestroika, la glasnost, y de él dice que años antes de ser el secretario general del Partido Comunista y demás, le encargan la parte de hacer un diagnóstico de qué está pasando en la economía. Y parte de lo que él descubre, por eso decide posteriormente hacer todo el proceso de apertura, es que no había iniciativa,
que no había iniciativa privada, que no había inversión, empresas de Estado quebradas, que no había recursos, que no había competencia y que el país era inviable en ese sentido, además de que se iba el 40% de los recursos, directa o indirectamente, al gasto militar en una carrera que habían perdido. Mire, maestro, ¿no? Es algo que a mí me parece muy interesante. Termina la Segunda Guerra Mundial, empieza un fortalecimiento de la palabra o de la idea Unión Soviética, empieza a apoderarse de una gran cantidad de países. Con Khrushchev empiezan a manejar una gran sensación de potencia, de fuerza. Cuando Khrushchev creo que muere, es retirado sí, del Partido Comunista. Porque no recordaba si había muerto entra o el equipo de Brezhnev. Porque yo lo que quería es, entra Brezhnev y ahí empieza, paso a paso, un engrecimiento, se pone gris la Unión Soviética, empieza a haber problemas de producción, empieza a haber problemas de mecanismos, ya no digamos de libertad, porque los problemas de libertad llegan desde el segundo año de la Revolución Soviética, pero todo se vuelve absolutamente burocrático, caotizado, con problemas de producción, y si la Tercera Guerra Mundial de alguna manera se suscita en Europa, es una guerra económica y la pierde la Unión Soviética. O sea, Brezhnev termina, entra creo que Yuri Andropov, un muchachón, Andropov, que era uno de 80, sustituye a uno de 78, está todo verdaderamente patas para arriba, llega Chernenko, ¿sí? ¿Y qué llega? Un hombre joven, maestro. Porque en aquel tiempo Gorbachev era un hombre joven y todo hombre joven tiene atrás dos ideas. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a suceder con la abundancia de un país? Es algo que inmediatamente él tenía como referencia de estudio, en contra de los viejos que solamente les importaba el aparato burocrático, el aparato de la gran milicia soviética, seguirse sosteniendo a costa de todos los países empobrecidos del este de Europa, ¿sí? Entonces, si Pero la paradoja es que lo dice el propio Gorbachev en este libro, dice, llegamos a ser el más pobre en comparación que nuestros socios de Europa del Este, sobre todo de Alemania, que era un país mucho más próspero. Que vivían de eso. Con toda su pobreza. Y él piensa precisamente en economía y piensa en libertad, algo que está inherente a los jóvenes, pero sobre todo a los hombres jóvenes maduros. La palabra libertad es una palabra que refleja los procesos de crecimiento y de entendimiento de un ser humano, porque la palabra libertad le hace recordar a uno la palabra individualismo, la palabra cosmopolitismo y sobre todo la palabra bienestar, la palabra abundancia, y con eso realiza sus dos ideas. Pero yo solamente le quiero decir, antes de dejarle la palabra, maestro, en aquel tiempo que usted y yo supimos todo lo de Gorbachev, cayó el muro de Berlín, todo este tipo de cosas, era un hombre que había cambiado la historia, era un héroe. Ahora, en este momento, ya, para unos es el diablo, maestro. Fíjese cómo las narrativas van modificándose. Y cómo las narrativas son diferentes dentro o fuera del país, porque es lo que se piensa en Rusia es diferente de lo que se piensa, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos de Gorbachev. Pero es muy interesante lo que decías, además lo que decías antes. Gorbachev, la idea de una parte del Politburó de la Unión Soviética es, bueno, vamos a la perestroika, pero perestroika sin las notas, o sea, apertura económica, pero sin apertura política, ¿no? Que es lo que hizo China comunista. Es lo que hizo China finalmente. Y parte de ese debate, que yo creo que es el gran mérito de Gorbachev, es decir, no podemos hacer la apertura económica si no tenemos una apertura política. Y eso es lo que termina transformando todo y acaba con la Guerra Fría allá entre 1989 y 1990. Maestro, yo creo que eso es una parte que podemos llamarle el humanismo de Gorbachev. ¿Sí? Hay una parte humanística, una parte humana de estar buscando la piedad y la paideia, o sea, encontrar en los seres humanos el espíritu de que puedan
olvidar nacionalismos viejos y empiecen a crear nacionalismos nuevos que empiezan a liberarse de la madre Rusia, que como se mencionaba todavía en la Unión Soviética, y ellos sabían, el grupo de personas con las cuales trabajaba Gorbachev, sabían que la perestroika tenía un gran riesgo, la posibilidad de crear una desestabilidad política, porque si me modificas todo el concepto económico, ¿para qué sigo siendo parte de una Unión Soviética? Que eso fue la idea rupestre, así como la acabo de sacar. En ese momento se convierte en un gran riesgo la glasnost, y es lo que le provoca una gran cantidad de conflictos internos, la posibilidad de que se desmembre algo, porque había muchos que querían hacer lo que hace China, un partido comunista bravísimo con un sistema capitalista que se mueve, o neoliberal, que se mueve económicamente por todo el mundo. Esas dos grandes ideas, unidas al concepto de libertad constante, que tiene otro nombre en ruso que no recuerdo, fueron los tres grandes elementos que Gorbachev manejó. Ahora, gran capacidad de narrativa, de retórica, de manejo argumentativo, capacidad de generar cómplices, porque es un ser cercano a un presidente, Reagan, que eso era un presidente que tenía una enorme fortaleza y una enorme aprobación. Algunos decían que ya tenía problemas de Alzheimer, era un hombre que vivía más en la comicidad, pero es un hombre que se dio cuenta de que tenía que darle impulso a esa Unión Soviética, a ese proyecto. Está Margaret Thatcher, está Juan Pablo II, está Helmut la figura Kohl, del polaco. Se habla poco de Helmut Kohl, que es el presidente alemán, exactamente, pero que era una figura que fue fundamental en esos años y en la relación propia, personal con Gorbachev. Pero el punto importante era derrumbar el muro de Berlín, porque derrumbado el muro de Berlín, lo que venía era necesariamente un cambio económico, ¿sí? Y el cambio económico era realmente el núcleo del sentido político. Lo que no pudieron contener son los nacionalismos inteligentes de los letonios, que se comportaron de una manera inteligente y de una manera serena para buscar de alguna manera su independencia. O sea, los países bálticos fueron países que se comportaron de una manera mucho más civilizada para buscar su proceso de independencia, en contraste con otros países que decidieron seguir línea dura. No, pero por ejemplo... Bielorrusia pues sigue claro, línea dura dictatorial. Y se dice que Gorbachev quería desarticular la Unión Soviética. No, él quería que se conservara la Unión Soviética, pero con perestroika y glasnost. Inclusive reprime a los letonios. El que desmembra finalmente la Unión Soviética es Boris Yeltsin. Es el gran Boris Yeltsin, es el maestro, que recrea la Rusia. No, maestro, y entonces fíjese, creo que un ser humano de esa envergadura, creo que debió haber sido tratado en otro sentido. ¿Por qué? Porque creo que se ganó el respeto del mundo en una época, aunque con las narrativas se quieran borrar lo que los otros hicieron. Raúl, como siempre, muchísimas maestro, gracias. La palabra, pues no se puede decir. Bueno, y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver el estreno de Los Anillos del Poder, una superproducción basada en la famosísima trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos, pero ubicada mucho antes de las películas del Hobbit y de esas que se hicieron ya hace algunos años. Es una obvia competencia de otra gran serie, la precuela, se la recomendábamos la semana pasada, la precuela de Juego de Tronos, llamada La Casa del Dragón. Así que tenemos series de género fantástico basadas en sagas novelísticas de enorme éxito y con costosísimas producciones para ver por varias semanas. Si no le gusta el género fantástico, de todas formas, si puede, véalas. A las dos series, a la de los Anillos y la de los Dragones, porque pocas veces ha habido producciones
tan ambiciosas, tan costosas para la televisión, incluso en el streaming. Que oír un disco que a mí me parece fabuloso, uno de mis discos preferidos en la vida. Se trata de Sixth Evolution, Bach, cello, suites de ese extraordinario chelista que es Yo-Yo Ma. No recuerdo interpretaciones de Bach mejores que estas de ese gran músico de padres chinos nacido en Francia que es Yo-Yo Ma y que comenzó a interpretar a Bach cuando apenas tenía 5 años. Como si la música fuera insuficiente, la presentación de este disco es maravillosa. Siempre lo digo e insisto, sobre todo en este tipo de discos, hay que escucharlos en vinilo. Pocos discos los disfrutará usted más. Keller, mire, ahora con la muerte de Gorbachev, la guerra de Ucrania, la forma en que se está transformando el mundo que había surgido allá en los años 90 a partir de la caída del muro de Berlín, hay que leer un libro imprescindible para comprender, analizando el pasado, lo que puede ocurrir en el futuro. Ya en otra ocasión habíamos hablado de este libro. Se trata de Hitler y Stalin, vidas paralelas, del historiador inglés Alan Bullock. No se asuste usted por el tamaño, son apenas 1.700 páginas, pero además de que está muy bien escrito, es muy disfrutable, ahí encontrará las claves de muchas de nuestras tragedias contemporáneas. Le aseguro que más allá de las 1.700 páginas es una buena recomendación, no para un fin de semana, sino para varios días. ¿En cuánto tiempo leíste la biografía, Jorge? En buen tiempo, pero ¿sabes qué? Es uno de esos libros que uno lo puede ir leyendo de a poco, lo puede dejar, lo puede volver a tomar. Es un libro extraordinario. Pues bueno, ya sabe, lo puede tomar, lo puede leer, puede ver muchísimo de lo que sucede y de lo que sucedió directamente con Hitler y con Stalin. Vale la pena, pero bueno, si son 1.700 páginas, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal. Es muy fácil, simplemente escanea el QR que aparece en pantalla, lo lleva directo a la plataforma de ADN YouTube por supuesto, de Todo Personal. Y bueno, ahí están todos los contenidos. Descanse, sueñe bonito y ya, vayas a disfrutar la fiesta. Bonita noche, Jorge. Buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.